Bien, vamos entonces a comenzar pues la predicación o con la continuación del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan el Señor por su gracia nos ha mostrado grandes cosas de Jesucristo. Y uno de los aspectos más relevantes por los cuales podemos pensar algo de Jesucristo, no como los hombres lo conciben, sino como Dios lo concibe, es en la posición en la cual nos ha puesto el Evangelio de, de, de ser el Hijo de Dios, de ser Dios. Nos corresponde el texto que aparece, que estamos leyendo allí, es Juan capítulo 6, versículo 47 al 51. A la voz de tres, uno, dos y tres. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia de habernos congregado, Señor. No somos un pueblo, cada uno de nosotros, digno de merecer tus palabras, pero tú las das porque Cristo ha hecho una obra por nosotros pecadores. Y gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la que nos limpia, es la que nos da sabiduría, es la que nos alienta el alma y nos consuela para poder, Señor, seguir caminando este camino que Cristo nuestro Señor ha trazado para nosotros, el cual ganó con su propia muerte, con su propia vida. Y ayúdanos, Señor, a comprender estas verdades en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Yo creo que una de las cosas, yo sé que yo no soy un traductor de la Biblia, pero yo creo que el versículo 50 debe ir con signos de admiración. ¿Sí? Para mí debería ser eso, porque habla el Señor Jesucristo de sí mismo y lo hace con un énfasis para que todos los oyentes, nosotros y los que estaban allí, comprendieran quién es Él. Hemos dicho, bueno, la iglesia siempre lo ha profesado que Jesús es el Señor, el Dios. El Evangelio de Juan nos está enseñando por medio de la vida y obra del Señor Jesús esta importantísima verdad para la iglesia. Y a su vez, de aparte de enseñarnos de las implicaciones de lo que se acarrea la negación de que Jesús eh, es el Señor, porque es una verdad venida del mismo cielo para todos nosotros, la iglesia. Una de las luchas de la interpretación bíblica es tratar de entender la mente de Dios, tratar de entender la mente del Señor Jesús. Es imposible para los hombres y solo podemos decir de las cosas de Dios, de lo que es agradable a Dios por medio del Espíritu. Tal como lo dice el apóstol Pablo y de lo que revela por medio de su palabra. Porque a Dios no se le puede psicoanalizar. A Jesús tampoco. ¿Por qué? Porque es Dios. Sin embargo, damos gracias a Dios por los instrumentos los cuales Él ha querido que nosotros sepamos de Él. El Espíritu y la palabra nos pueden revelar aspectos del carácter de Dios. Carácter que a menos que Él no lo revele, nadie sabe.
Es imposible. Juan y la perspectiva de su evangelio representan eso precisamente, nos enseñan a conocer y a observar quién es Dios, hasta cierto punto, no todo, hasta cierto punto, sino lo suficiente para durar toda una vida meditando. Y sin embargo, los mismos ángeles desde que fueron creados hasta hoy y hasta la eternidad, están aprendiendo y conociendo la misma majestad de Dios, tal como nosotros lo haremos cuando estemos en su santa gloria. Y sin embargo nos acordamos de las palabras de las escrituras para nosotros que de que dice Moisés en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y dice, ¿para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Dios quiso revelarnos, en esas cosas nos ocupamos. Una revelación es una cosa secreta que se muestra, como que se abre el telón de lo que antes estaba, antes ahí dispuesto. De esas que habla Moisés, es lo que el Espíritu nos dice por medio de Juan. Fue el Espíritu que nos ha puesto en lo que hemos llamado la cumbre, es decir, la montaña de la cima, ¿cierto? Y nos ha parado primeramente allí desde el versículo 1, que es el verbo se hizo carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y hasta hablando del Señor Jesús. Desde ahí, eso es lo que hemos denominado la cumbre. Entonces, la cumbre es una verdad y esa es verdad por la cual nosotros estamos contemplando todo el panorama del Evangelio. Por lo que, parado sobre esta verdad importante, entonces vamos a comprender que tenemos una perspectiva divina. Tenemos una perspectiva divina y que nos puso allí no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo, fue el Evangelio. Y y una perspectiva divina, por decirlo de alguna manera, es la forma como Dios ve las cosas. ¿Sí? Entonces, la forma de mirar de Dios. Y si lo meditamos, es una gran gracia de la revelación de Dios a nosotros los hombres terrenales, que somos finitos e indignos de tal perspectiva divina o tal revelación. Ahora bien, Jesús es Dios y lo que Él ve o como Él ve es su forma, lo que contempla, no solo es la visión de un hombre del cual se encarnó, porque si dice el Evangelio que Él es Dios, ¿quién tiene la perspectiva divina de todo? Jesús, ¿cierto? Jesús, el Señor. Él ve las cosas como su Padre las ve. Cuando el Hijo de Dios humano ciertamente entró en el mundo como un bebé, en todo lo de un bebé, y cuando creció, adicional de ir creciendo en su cuerpo, como todos los hombres, dice que creció en gracia y sabiduría para con Dios. Es decir, que aunque no lo sabemos explicar, lo cierto es que observaba, conocía y discernía cuando fue grande todo como Dios, todo como Dios, aunque tuvo que aprender a hablar como un bebé. Es un misterio. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Significa que la realidad de nuestra vida, la vida de los hombres, la existencia humana, con todo lo que significa eso como dolor, como muerte, problemas, dificultades o alegrías, gozos, anhelos, todas esas cosas, todo lo que los hombres viven, Jesús lo ve en la verdad como es, ve nuestra existencia, nos ve a nosotros y nos ve tal como somos, como si Dios nos mirara, ¿cierto?
Jesús, por ser Dios, conoce el futuro de los hombres, su realidad presente, conoce todo bajo esa perspectiva divina y no ha habido un ser humano que nos vea todo lo que somos los hombres y sepa cómo Dios nos ve y sabe de nosotros, de cada uno de nosotros individualmente, porque Él tiene la perspectiva divina por ser Dios. ¿Y por qué es importante saber esto? Es importante debido a que sus ofrecimientos, porque Él se está ofreciendo, ¿cierto? Sus palabras a los hombres, a sus discípulos, sus obras son en verdad a causa de la nitidez y la verdadera forma en que nos ve Él. Porque nos está viendo con los ojos del Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué ve Jesús? ¿Qué está viendo Jesús? Y lo que está viendo Jesús y por los cuales, el motivo por los cuales Él se ofrece y las cosas que está diciendo y las obras que está diciendo ofrece, es porque está viendo la horrenda verdad sobre la existencia humana. Está viendo la vida de de la vida de los hombres, que esa vida está maldita según las escrituras. Que no hay un día en la vida de los hombres, no hay un día en que no haya maldad, pecado, perversidad, ofensa contra Dios. No ha habido un día, inclusive de nosotros también. Él sí nos ve como somos, que todo lo que hacemos está inmiscuido el pecado. Estaba haciendo unas compras del mercado para la casa y yo pensaba, me vino como algo terrible de pensamiento. Digo, ¿cuánto de pecado hay en las cosas que estoy comprando? Cuando compro de más y las cosas que no necesito. Hasta en eso, no glorifica a Dios. Ni siquiera para ir a comprar a un supermercado, le glorifico. Porque demuestro que hay cosas pecaminosas en mí. Y así nos ve el Señor Jesús. Nos ve realmente como somos. Confusión, caos, maldad, pecado, muerte. Esa es la vida de los hombres, sin justicia, con un final extremadamente doloroso y eterno. La vida de los hombres son luchas, trabajos, golpes, engaño y la desolada muerte. Esa es nuestra vida. Y por eso Él se ofrece, debido a esa necesidad se ofrece. Y no siendo lo suficientemente malo todo el panorama, pues al ver el Señor, el más de la existencia humana, y cuando lo podemos ver, es porque estamos parados en la cumbre, porque nadie puede ver su pecado a menos que Dios se lo muestre. Porque eso también es gracia, mirarse lo pecaminoso que uno es. El hombre ve su vida y su existencia como algo divertido, algo controlable, algo que mejora. Es el colmo de los males. Ve de esa manera porque está en tinieblas, está engañado por el diablo, por lo que rechaza a Dios y su perspectiva divina. Rechaza inclusive cómo Dios nos ve a nosotros mismos. No somos tan malos, Señor. No somos tan terribles, Señor. Dios no ve bien, dicen, y parlotea el ser humano. Está errado, no sabe nada. Es por eso mismo, a causa de ello, que el Verbo se encarnó bajo del cielo y le está diciendo estas cosas a los hombres judíos, los religiosos, que no teniendo la perspectiva divina, le rechazan creyendo
no en Él, sino en lo que les puede ofrecer para ayudarles a tener la visión que ellos tienen de sí mismos, de sus vidas, esa visión errada, y quieren que Jesús venga y les ayude a que permanezcan en esa visión errada de sí mismos, en ese concepto equivocado de sí mismos, y que solamente usar el Evangelio para que nos ayude a esa visión errada, a ir más al supermercado y comprar más cosas que me ayuden a mi pecaminosidad, porque para algo ese es el Evangelio. Quieren comer pan, pero rechazan el pan de vida. Esa es la visión, ¿cierto? De nosotros los hombres. Una visión sin revelación y luz de parte de Dios. Y ya casi concluimos, entre comillas, este capítulo. Y el Señor a la multitud que le había seguido por el milagro de alimentarles con pocos panes y peces, tiene que volverles a retomar el tema del pan de vida. ¿Sí notan? Otra vez tienen que volverlo a retomar un pan dado en vista a la perspectiva divina, es decir, a la forma en que el Hijo de Dios está viendo la existencia de los hombres y que ellos están cegados y que no entienden. Tiene que volverles a retomar el tema, ¿cierto? Porque Él insiste, está preocupado, porque los hombres no se están viendo como realmente son. Los hombres ven erradamente por causa de su pecado y en su pecado sus propias vidas. Y Él tiene que insistir el tema sobre que Él es el pan de vida. Ahora bien, nuestro tema que nos sugiere el texto es sobre el cuerpo de Cristo y la vida eterna. El cuerpo de Cristo, del cual veremos, es un tema muy profundo y de mucha importancia para nuestra vida. Y vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver solamente dos. El primero, la verdad de Dios en la perspectiva divina. Versículo 47 al 49. Y como segundo punto, la carne del cuerpo de Cristo es el pan de vida a causa de la sustitución. A causa de la sustitución, que es una doctrina muy evangélica, muy conocida, ¿cierto? Que son los versículos 50 al 51. Bien, vamos entonces con nuestro primer punto. La verdad de Dios en la perspectiva de Dios. Dice el versículo 47 al 49. Dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Hace 15 días observábamos que ante la declaración de ser Jesús el pan de vida y que la voluntad del Padre era para que todo el que lo tuviera a Él y creyera en Él tuviese vida eterna. Los judíos lo que hicieron fue murmurar, ¿se acuerdan? Y rechazarle debido a que ellos conocían que su padre se llamaba José y su mamá se llamaba María. A lo cual el Señor enfrentó esa incredulidad o ese argumento con las escrituras al respecto de una obra del Padre para que fueran a donde Él en arrepentimiento. Aquí nuestro texto hace volver la atención a la multitud de los judíos que habían comido del milagro que Él realizó, poniendo un énfasis muy serio de lo que ha acabado de decir. ¿Cuál es la razón de volver a enfatizar a pesar del distractivo de la murmuración? Y es su perspectiva divina de la existencia miserable humana a causa de su ceguera y sus tinieblas. Y también del perfecto conocimiento de la voluntad o mente del Padre Dios. Es por eso que enfatiza nuevamente con ese
de cierto, ¿cierto? Es decir, en verdad verdadera les digo, en esto no miento, es algo ciertísimo. Vuelve y les retoma con esta frase, muy repetitiva en el Evangelio, pero en boca de Jesús es algo sumamente serio y algo sumamente verdadero. Entonces, es como en todo este panorama que hemos visto de Juan, dice, en calidad de quién soy yo, les voy a decir estas cosas. Algo verdadero. Esta verdad está en base a lo que soy yo, dice el Señor Jesús. Entonces, todo hombre debe oír estas cosas. ¿Qué cosas? La primera, eh, ciertamente les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Es algo ciertísimo. ¿Bajo la perspectiva de quién? Divina, de uno que es hijo de Dios, que es Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la primera cosa. Si en la antigüedad, es decir, en los tiempos en que se suscitaron los eventos que estamos leyendo, el problema era creer en Cristo como Hijo de Dios, en su persona, en su obra, sin dilación alguna. En el día de hoy el problema no es ese. Bueno, por lo menos no es central, ya que después de acompañar el Evangelio 2000 años de historia humana, habiendo hecho su labor e impacto en la sociedad, en la historia, por lo menos en lugares donde ha hecho presencia la religión cristiana, todos creen algo de la divinidad en él. Todos dicen creer eso mismo. Por lo que el problema, creería yo, es en las definiciones de todas esas masas en el mundo que dicen ser cristianos. Definiciones como creer. Hay una definición de creer de la gente y hay una definición de creer de las escrituras. ¿Qué ellos entienden por creer? ¿Qué entiende la gente por creer? Pues a su manera profesan un tipo de fe en Jesús y como el texto dice que si creen en Jesús, ellos sí tienen vida eterna, ellos piensan que esa forma de creer de ellos, la suya propia, entonces por creer de esa manera, a su forma, tienen vida eterna. Ah, yo creo en Jesús, pero no a la manera de la Biblia, sino a la manera de ellos. Y así entienden que tienen vida eterna. Y resulta que no. Se entiende aquí con el ser enseñado de Dios del versículo 45, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ese creer es por Dios, no es del hombre, no es fruto de la tradición, como dicen algunos, yo soy católico o yo soy cristiano porque su madre o padre lo fueron, o por la tradición, ¿cierto?, del país donde nació. No, es por Dios, es por Dios. Es un nacimiento de nuevo, según Dios, en la fe de de alguien que ha nacido de nuevo, una fe de esa persona, no es humana. Adicional, hemos referido que ese creer aquí produce acciones, es decir, un trabajo, según el versículo 27 de este mismo texto del capítulo 6, para la gloria de Cristo. Todas ellas, todas esas obras, ¿cierto? De lo que deben creer, y ese trabajo detallado perfectamente en las escrituras, que les dice qué cosas son, y ninguna al arbitrio humano, ninguna. Como lo que señala la confesión de fe cuando habla de las buenas obras. Las buenas obras son las que Dios dice por medio que son obradas en el poder del Espíritu Santo y por medio de Cristo. Tanto así que algunos han dicho
que las buenas obras es una rareza. ¿Qué es lo que deben tener los cristianos? Bien, ¿qué hace ese creer en Jesús? Dice tener vida eterna, ¿cierto? Es el creer en Jesús hace tener vida eterna. Obviamente un creer bíblico. Ese tema pues lo tratamos. ¿Se acuerdan cuando tratamos de definir vida eterna? Que habían errores de personas que pensaban que vida eterna era lo uno, era lo otro, pero vida eterna se relaciona con Dios, por estar con Dios, en la comunión con Dios. Porque hay gente que tiene una idea de vida eterna muy egoísta, ¿cierto? Vida eterna, ay, cuando yo escape de todos mis problemas. No, esa es una visión muy egoísta. Con Dios. ¿Qué tiene que ver el escape de los problemas con Dios? Entonces, ahí está. Vimos que en este mundo se manifestaba con todo lo relacionado con Dios. En los efectos de la vida eterna en los creyentes que se viven ahorita. Y cuando estemos en la gloria, es decir, ya la vida eterna estará centrada únicamente y exclusivamente en Dios. Por eso algunos critican himnos como Oh Jerusalén, qué bonita eres, porque hacen que la mente va a ser vida eterna, voy a andar por las calles de oro y el mar de cristal. No, eso no es lo importante de la vida eterna que camine por las calles de oro. Lo importante es que está con Dios, con Jesús, con el Señor de gloria por toda la eternidad. Eso es lo más importante. En verdad os digo, dice el Señor, que el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la primera cuestión. La segunda, la segunda cosa ciertísima que dice el Señor Jesús es como si dijera, en verdad os digo, yo soy el pan de vida. Sí, ahí está, el pan de vida. El Señor podría ser el vengador de Dios a los hombres. Su encarnación podría haber sido eso, vengador de Dios, el juez que puede juzgar perfectamente a la humanidad. Podría haber venido para finiquitar la creación, pero no, ha venido para ser el pan de vida y eso dice cosas como algo ciertísimo. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué se presenta como el pan de vida? Y la primera razón, por el hambre de los hombres, porque Él tiene la perspectiva divina de nuestra existencia, pero se presenta como el pan de vida. ¿Qué hambre es? Su perspectiva divina nos ve como somos. Esos judíos decían estar llenos, pero no. Ellos comieron el pan, ¿cierto? Y se saciaron. Pero el, esa hambre no era la que venía a satisfacer. Dijo, de cierto, digo, algo verdaderamente les digo que ustedes tienen hambre. Pero ¿cómo si comimos de tu milagro? No, no, no comieron de lo que Él es. Entonces, eso es lo que les dice. Entonces, seguían con su vida maldita. Un hambre que el hombre tristemente no siente a menos que Dios se lo haga sentir. Lo que dice el Salmo 32, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Nadie puede tener la sed del siervo si no es Dios quien le hace sentir la sed. A menos que la vida sea como un desierto. Nuestra existencia sea una existencia difícil. Y ahí está el Señor ofreciendo, ustedes tienen hambre y el hombre no siente tal hambre. Porque si el hombre sintiera tal hambre, aquí estaríamos llenos. Los negocios cerrados y las iglesias llenas.
Pero ¿por qué la gente no tiene hambre? Porque los negocios están llenos y las iglesias están vacías. ¿Sí? Si sintieran hambre, irían corriendo a Cristo. Esa hambre solo la hace sentir el Padre a quien Él les enseña. Todo el hombre es corrupto, no tiene a Dios, le ofende, no tiene nada que ver con Él. Por lo tanto, no tiene hambre de Dios. Aún diciendo que lo tiene, ¿cierto? Como la multitud de judíos, que esos que están allí, no tienen justicia, porque la vida en la perspectiva divina, como el Señor Jesús veía esa multitud, que era hombres que deberían cantarse elegías, lamentos, que tienen una inanición pura y no se están dando cuenta. Jesús es el pan de vida, porque hemos dicho que el pan mantiene la vida. Y eso lo tratamos en predicaciones pasadas cuando tratamos el versículo 35. Pero el énfasis es que es vida. Claro, son los efectos de la vida eterna que ya disfrutan los creyentes. En verdad este aspecto, Jesús en verdad lo es. Él es pan de vida. Bueno, ¿y por qué lo dice? Porque su perspectiva divina sabe que los hombres están mal y tienen hambre y Él es la única forma, su, su obra es la única forma para que tengan vida. Que nos lleva a la tercera cosa. Tercera, versículo 49. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Significa también es esto que el Señor está diciendo. En verdad os digo que vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. ¿Qué significa eso? Lo tratamos también ya, pero el Señor lo enfatiza de nuevo debido a su perspectiva divina. Recordemos que ellos habían dicho que el maná era ese pan del cielo, ¿se acuerdan? Que mencionaba tal como lo decía Moisés. Nuestro Señor les dijo que Moisés no les había dado ese pan, sino que Él era el verdadero pan del cielo, pues el maná alimentó los cuerpos de los israelitas, pero no tenía que ver con la vida eterna de esos israelitas. Ahora bien, el énfasis es que los padres, ¿qué? Murieron. Los padres murieron. Caleb, ¿te sientas bien, por favor? Nuestros padres murieron. Como diciendo que ellos iban a morir también, ¿cierto? Como diciendo que quienes van a morir. Todos. Todos los hombres mueren y nosotros que vivimos, ¿qué va a pasar? Vamos a morir también. Vuestros padres murieron y ellos ¿qué van a hacer? Y les digo, todos aquí vamos a morir. Todos. Las enfermedades no lo recuerdan. Los familiares idos no lo recuerdan. Las aflicciones no lo recuerdan. Es parte de nuestra existencia y maldición. El hambre mata, ¿no? Tarde o temprano todos moriremos. ¿Y será que Jesús, el Señor, quien tiene la perspectiva divina, no lo sabe? Claro, lo sabe. Vino a remediar eso. Allí está diciendo, yo soy el pan de vida, porque Él ve nuestra existencia y diciendo, ciertamente yo soy el pan de vida. Es el propósito de su encarnación. Esos judíos y muchos hombres no lo entienden. Lo que voy a decir no lo comprendo, pero lo diré de todas formas.
Y tal vez lo comprenderé cuando muera. Los discípulos de Cristo mueren, tal como los que no lo son. Si los discípulos mueren, ¿cómo después para ellos los efectos en ellos que Jesús sea el pan de vida, ya que creyeron? ¿Se ha preguntado eso? Nosotros salimos al paso diciendo que la vida eterna es el lugar a donde van, pero vida eterna no es un lugar, vida eterna no es un lugar, porque mi vida o la vida tuya no la podemos concebir como un lugar, ¿o sí? No. Como lo es el cielo. Vida eterna la gente lo concibe como un lugar. ¿Cuál? El cielo. Y no lo es, porque el cielo es un lugar. Porque entonces si fuese el cielo vida eterna, sinónimo de vida eterna, el infierno también, ¿qué sería entonces? Si también allá van a ser condenados por toda la eternidad, ¿cierto? No es un lugar. ¿Cómo lo es? La vida eterna es lo que nos hace gozar del cielo o del reino de los cielos. Y yo creo que podemos morir comiendo el pan de vida. Amén, amén. Eso es lo que hace diferente la muerte de los creyentes. Me explico mejor. Nuestra fe en Jesús, esa enseñada por el Padre, esa que nos hace acercarnos a Jesús, no muere con la muerte, dice el texto. Pónganme mucha atención, porque ustedes van a pasar ese río un día. No muere con la muerte. Jesús le dijo a Marta al respecto de su fallecido hermano que creía en él. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando dice yo soy resurrección y la vida, es otra forma de decir yo soy el pan de vida, ¿cierto? Porque recordemos que Juan capítulo 6 relaciona vida eterna con la resurrección, ¿se acuerdan? El hermano Manuel lo trató cuando trató de la predicación. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Por eso, ¿cómo alguien vive? Pues creyendo en Jesús. Noten que el verbo en presente continuo allí, cree, aunque se esté muerto, es lo que trata de insinuar nuestro texto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestra fe no muere con la muerte. Alguno puede objetar esa conclusión, pero pensemos que la fe tiene un objeto y ese objeto es Jesús. La fe es un instrumento. ¿Cómo un instrumento va a pasar más allá de la muerte cuando, por ser instrumento, no? Debe ser que el objeto de nuestra fe, que es Jesús, está más allá de la muerte. Y eso es cierto. El verbo eterno encarnado que no muere. Jesús está para vida en nuestra muerte. Y esa es una promesa ciertísima porque Él dice, de cierto, yo soy el pan de vida. Y también dice, de cierto, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Es una promesa ciertísima para quienes vivimos, para quienes estén en los llamados, el estado intermedio, es decir, después de la muerte, después de previo a la resurrección del cuerpo, aún más cuando en cuerpo y alma estemos en la gloria, ya cuando suceda el evento de la resurrección. Aún más, es a raíz de eso también. Pues si Jesús dijo, vuestros padres comieron maná en el desierto, cosa verdaderísima,
Igualmente, así como existe la realidad de la muerte para todos, ese en verdad os digo, significa que en verdad también Jesús, ¿cierto? Es el pan de vida que el que come de él nunca verá muerte, aunque muera el cuerpo, ¿no? Nunca, nunca. Porque si la verdad de la muerte es ciertísima y es evidente a todos los hombres, la verdad de la vida es aún más ciertísima que la muerte. Porque la vida es preexistente a la muerte. ¿No se han dado cuenta? La vida, la vida que nace en Dios, siempre ha sido. La muerte no. Por eso él se atreve a decir, el que cree en mí, porque él es el Hijo de Dios, nunca verá muerte. Pero la cuestión no para ahí. Continúa diciendo el Señor. Segundo punto. La carne del cuerpo de Cristo es el pan de vida a causa de la sustitución. Versículos 50 y 51. Por eso les decía yo que estos versículos 50 para mí debería ser colocado en signos de admiración, como una declaración a sí mismo. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come, no muera. Póngame mucha atención. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces me imagino el Señor mirando a los judíos de pie, diciéndole cosas tan solemnes, tan importantes a causa de un saber y entender en esa perspectiva divina que les ha estado diciendo. Se mira a sí mismo, señala su cuerpo y dice, este es el pan que desciende del cielo para que él come, no muera. Se señala a sí mismo, señala a su cuerpo. Y la forma de decirlo y las cosas que dice son en vista a nuestra miseria y maldición. Y él dice, este es el pan de vida. Y lo dice a toda la humanidad. Ese es un sol que nace en una tempestad. Esa es la oscuridad y sale el sol. O sea, es algo impactante las cosas que dice el Señor. Que como dijimos, el Señor conoce mucho mejor nuestra existencia y nuestra vida, más bien nuestra muerte, para ofrecerse vida como vida y para hacer énfasis en lo que Él es. Estos textos no dejan de presentar dificultades, por lo tanto las dificultades aquí son maravillas. Si referimos el versículo 50, tenemos el verbo en presente perfecto, desciende, no como descendido ya, sino que va bajando, ¿cierto? Que desciende del cielo. Entonces, a semejanza del maná que era dado diariamente, el otro verbo que está en presente continuo es come. ¿Note? Come. A semejanza de lo que debían hacer los israelitas diariamente mientras pasaban el desierto, esos 40 años. El otro verbo está ya en futuro, que está subordinado a los otros dos verbos y es muera. Morir, ¿cierto? Muera. Es decir, que mientras haga estas dos acciones, ¿cierto? Mientras que hay una acción de descender y mientras hay una acción de comer, ¿qué va a pasar? Como resultado no va a morir. Jesús entonces dice que este es el pan que desciende del cielo. Significa que una vez que descendió y se presentó como el pan del cielo,
Mientras que dure la dispensación de Dios para este mundo, estará presente como pan de vida sin falla, sin falta. Amén. Sin falla y sin falta. Para todos, para todos, con las implicaciones que he dicho de verdaderamente, verdaderamente os digo. Sin falta. El creyente, por lo tanto, debe cada día creer. El ejercicio de creer no es una sola vez, es siempre y siempre yendo a Cristo y creer todos los días. Un ejercicio que dijimos es en crecimiento para la gloria de Cristo como hijo de Dios. Es un llamado a nosotros para siempre tener los efectos de comer el pan de vida, porque ya lo hemos tratado. Es un ejercicio sencillo. Vaya sin desayunar al colegio, vaya sin desayunar al trabajo y verá cómo va a rendir, cómo va a enfrentarse al día, ¿cierto? Entonces, esa es la fe bíblica, una fe continua en crecimiento en Jesús, todos los días, porque se ofrece como descendido para siempre, continuamente para nosotros. Esa fue la fe de Lázaro. Recuerda que citamos el texto cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa fue la fe de Juan, de Pablo y de todo discípulo. Una fe de puesto los ojos en Jesús. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Como cuando los israelitas, que cuando eran picados, no debían mirar a la serpiente que los picó, sino a la serpiente de bronce que está en el asta. Esa es la fe, ¿cierto? Porque si no lo hacían, morirían. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Pero el que de mí come, no morirá, nunca verá muerte. Qué buenas noticias, ¿no? Se debe ir a Jesús en continuo crecimiento en la fe, porque si no lo hacemos, vamos a morir. Adicional, si el pan del cielo es tan rico y tan deleitoso, ¿cierto? Tal vez del maná podrían decir que en su murmuración y en su ceguera, en su malignidad, el hombre perverso, esta cosa tan simple, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron los israelitas. Jesús no es así. El pan del cielo es tan rico y tan delicioso y todo es codiciable, por lo tanto no es un esfuerzo comerlo diariamente. No es un esfuerzo si lo amamos. El estar siempre atentos a Cristo no es un esfuerzo si lo amamos, porque Jesucristo es digno de ser amado. Ha hecho muchas cosas buenas por nosotros. Y se presenta así, delicioso, un pan de vida, y es deleitoso. El mundo, sus peligros, o nuestra naturaleza con sus cosas, nos van a hacer morir. Pero si vemos a Jesucristo tan deleitoso como ese pan de vida, ¿cierto? No nos interesaría como lo que el mundo nos haría, o el mismo diablo, ¿cierto? Porque nos bastaría solamente con Jesús, mirarlo, comer de él. Y con razón, ni siquiera la misma muerte puede con él. Como dijimos, es el Padre que nos da dicha fe tan preciada por el Señor. En el versículo 51, el Señor se señala a sí mismo vehemente y afirma por tercera vez frente a todos que Él es el pan vivo. En este caso es el pan vivificante porque el que si de él come
vive, entonces significa que Él es el pan vivificante, ¿sí? Que ha descendido del cielo y noten, está señalando su cuerpo y se pone más enfático aún. Dice, si alguno come este pan, señalando a sí mismo, dice, vivirá para siempre, que significa no verá muerte. Y recordemos que el Señor tiene una perspectiva divina. Sabe cosas que nosotros no sabemos. Y creo que aunque morimos en el concepto humano, por ser Jesús el Señor, por ser quien es, y eso es lo glorioso de su venida, de su encarnación, es que ahora, en ese ahora, cuando vino, en este presente y a futuro, por él no se verá más muerte. Si creemos, si creemos. Ahora bien, viene otra parte difícil, pero mientras más difícil es, más maravillas a los ojos de la fe. Y recordemos la perspectiva divina y recordemos que la audiencia es judía. Y a él no le importa si son judíos o no, también están muertos, también tienen una vida de existencia miserable y maldita, también les hace falta el pan de vida. Dice el Señor, y eso es lo maravilloso, y el pan que yo le daré, es decir, al creyente, es mi carne, es decir, su cuerpo físico, la cual yo daré por la vida de este mundo. Y es una de las frases más evangélicas del Evangelio. Y el que yo, y el pan que yo le daré es mi carne. Esa es una de las frases más evangélicas. ¿Cristo existió, sí o no? Si decimos que sí, la historia lo afirma, es porque tenía un cuerpo. Y a ese cuerpo se está refiriendo el Señor. Ese cuerpo yo lo daré. Su encarnación. Esta frase es de un significado especial. En el capítulo 1, versículo 14 de este Evangelio de Juan, hablando del verbo, se dice, del verbo eterno, Dios dice que el verbo se hizo carne, es decir, tomó forma de hombre, tomó un cuerpo. Ahora bien, teniendo esta declaración, ahora con esta importantísima declaración, significa que la humanización o la encarnación del verbo es para que fuese que pan de vida, pan de vida. La encarnación, el cuerpo físico de nuestro Señor, es para que fuese el pan a los hombres. Significa que todo lo que es como hombre, Señor Jesús, todo lo que hace como hombre, las obras que hace para Dios como hombre, y que hará transcurridos el evangelio de esa nación hasta su muerte, es para hacernos pan de vida en los creyentes. Es por eso, en especial de la teología juanina, que negar que el Hijo se hizo carne tendría efectos nocivos para nosotros. Negar la encarnación del Hijo, negar las dos cosas, que Él es del cielo, que es el Hijo de Dios, es una, pero negar su encarnación también es muy nociva para nosotros, porque si no fuese así, ¿cierto? Es negar que Él es que el pan, nuestro pan. A raíz de su encarnación, la vida eterna es suministrada a los creyentes. Por su encarnación. Es negar el pan a los hijos. Y cabe hacer la pregunta, ¿cómo nos hace vivir para siempre el ir y creer en Jesús? Y la respuesta la da el Señor
de gloria basado en esta perspectiva divina. Representa un costo, un costo. Nuestro Señor dice, la cual yo daré para vida del mundo. Entonces, hay un costo que solo podía pagar el Verbo encarnado. Entonces, ni toda la humanidad junta, proponiéndose a enmendar y corregirse, podría pagar ese costo a Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y desde que Adán pecó, todos morimos. Pero para deshacer eso, el cuerpo de Cristo tenía que ser entregado. Dice, yo daré, ¿cierto? Y la humanidad proponiéndose enmendar o corregirse algo de ese aspecto para con Dios, nunca podrían pagarlo. Nunca. La maldición, la existencia triste, la vida golpeada de los hombres, toda cosa difícil que viven los hombres, que generalmente es todo, porque inclusive lo que podría llamar gozos o alegrías de este mundo son tan pasajeros, gracias al recuerdo de la muerte. No solo es eso, sino también la ira de Dios, la demanda de un pago por ser ofensores y enemigos suyos. Pues quien da la vida para que alguien tenga vida, el único ser que la pueda dar es Dios. Y si somos enemigos, ¿cómo nos va a dar vida? ¿Cómo nos va a dar algo que no merecemos por nuestros pecados y transgresiones? Cuando Él es inmutable en lo que dice. Y tal como cuando aumentándose la maldad, dice el libro de Génesis, que el Señor dijo que el hombre no eche mano al árbol de vida y viva. Le privó el árbol de vida para que qué, para que muriese, porque eso es lo que merecen los hombres, eso es lo que merecemos tú y yo. Todas esas cuestiones divinas y humanas, dice el Señor Jesús, que su cuerpo o carne iba a dar a cambio por la vida del mundo, es decir, por la vida de los creyentes. Pues con mundo aquí, en la parte final del versículo 51, no se refiere a un universalismo, es decir, todos, no, sino de aquellos que de él comen del versículo 50. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor habla de sustituir en carne la carne de los creyentes. Y noten muy bien, sustituir en su cuerpo físico lo que nosotros en cuerpo físico, emocional, mental y todo lo que usted piensa que es un hombre, sustituirlo en todo para vida. Por eso habla de la carne. Y claro está, este pasaje nos ofrece la doctrina que dentro de la expiación se conoce como la sustitución, tomar el lugar de otro, su cuerpo dar por el otro. ¿Sí? Doctrina que nos enseña, este punto importante. Jesús es pan de vida para nosotros porque toma nuestro lugar muriendo para que no muramos. Y noten mis hermanos, el pan de vida muere y es un contraste impresionante. El pan de vida muere. Ahora bien, se habla mucho para consuelo de los pecadores, y eso es algo importante, ¿cierto? Los beneficios de la sustitución que hizo el Señor.
porque tenemos vida por Él, porque tenemos esperanza por Él, porque la muerte ya no es muerte por Él, por, por las promesas que tenemos, que le corresponden a Él, se han pasado a nosotros, de nuestra fe que vence al mundo, al diablo, por gracias a Cristo, ¿cierto? Se habla muy cosas que realmente nos han consolado y han consolado a la iglesia por milenios. Esta base del Evangelio. Pero para que muertos, malditos y miserables tengan vida, siendo vivos, benditos y enriquecidos. El pan de vida Jesús muere. El que es bendito por los siglos se torna maldito. Que siendo rico, el que es rico se hace pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. El pan de vida se entrega a morir. Así que el Evangelio tiene un aspecto en Jesús. Nosotros, qué grandes beneficios, qué gran vida, qué gran posición. Pero en Jesús, ¿sabe cuál es el Evangelio para él? ¿Cuál fue su Evangelio para él? Su humillación. Si notan cómo empieza el Evangelio, bueno, si notan dos capítulos antes del Evangelio, ¿cómo termina? ¿Eso no es humillación acaso? ¿Eso no es vejación acaso? Es su anonadamiento, que siendo antes en forma de Dios, ¿cierto? Se humilla. Son sus privaciones. El Evangelio para él es su dolor, es sus sufrimientos, es su padecimiento, es su misma muerte, llevando la maldición de la ley y el abandono de su Padre, el odio de todos los hombres, su soledad, la terrible ira de Dios. Eso fue el costo de lo que llamamos Evangelio para Jesús. Pero para nosotros sí es Evangelio. Pero para Jesús fue eso. Para el Señor fue eso. Y eso fue el costo de lo que llamamos Evangelio. Pero lo grandioso de Jesús, lo grandioso del Señor Jesús, es que teniendo la perspectiva divina como el Padre, ¿cierto? Él los vio también, él los supo también, él sabía que iba a venir a eso, su cuerpo sabía que iba a recibir eso. Y admírese en todos, ahí está hablando, ahí está padeciendo, ahí está humillándose cada vez más y más hasta llegar a una muerte de cruz y señalándose, yo soy el pan de vida, que daré por la vida del mundo. Admirémonos más de Cristo. Nadie hace eso, solo un Dios grande y misericordioso. Y solamente haciéndose morir y tener esa humillación y esa dejación y esa maldición, ese evangelio que fue para él, ¿cierto? En el aspecto de Jesús, no nuestro, de Jesús. Exponiéndose a eso como el trigo en su proceso para hacerse pan, porque al trigo no se le dice pan. Tiene que pasar un proceso muy doloroso para el trigo para hacer pan, ¿cierto? Es cortado, es golpeado, aventado, forzado, expuesto al horno de fuego y solo se llega así a hacer un pan. Así llega Jesús, el verbo, su carne, debe ser tratada para hacer nuestro pan de vida. Un pan que no miran los hombres y que lo desprecian. O llamándose algunos cristianos, no comen diariamente. Si toda esa vida de sufrimientos y de humillaciones, del que es resplandor de la gloria de Dios y de la misma
imagen de la sustancia de Dios es despreciada. Y eso es lo que desprecian los hombres, al que ha venido a ser pan de vida para ellos. Ahora bien, unas palabras para ese mundo que aparece en el texto, que hemos dicho que son los cristianos. Podemos vivir esta vida comiendo el pan de vida. Es lo que nos está enseñando el texto. En esta vida podemos sufrir, pero lo podemos hacer comiendo el pan de vida. En esta vida hay pruebas, pero podemos ser probados duramente comiendo el pan de vida. Podemos enfermar, pero comiendo el pan de vida. Podemos morir, pero comiendo el pan de vida. Podemos ser tentados, pero comiendo el pan de vida. Asediados por el mismísimo diablo, pero comiendo el pan de vida. Cada situación que pasamos los creyentes en este mundo, a la par, a diferencia de la gente de afuera, tenemos en nuestra boca, por decirlo así, el sabor al pan de vida. Tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón. No estamos solos. Tenemos a Cristo con nosotros para que no pudiéramos ser probados más allá de lo que podamos soportar. Cuando morimos, morimos con gracia, hermano. Cuando sufrimos, sufrimos con gracia. En toda situación de la vida de nosotros hay gracia porque Jesucristo tomó nuestro lugar. Estas no son implicaciones futuras en el juicio, no, presentes en nuestra vida. Y eso es lo que hay que recordar, porque si Jesucristo sufrió verdaderamente, sufrió por mí, sufrió por ti. Y su cuerpo hizo muchas cosas y padeció muchas cosas para que nosotros en esos mismos padecimientos no nos no desmayáramos, no, no perdiéramos la esperanza como si no hubiera nada más. No, no hay ni una sola cosa que nos pase que los méritos de Cristo, esa gracia emanada de su cruz, sea vida en todas esas circunstancias, porque Él dice, yo soy el pan de vida. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, gracias por tu gran bondad y tu misericordia, por proveernos a Jesucristo como pan, por presentarse a nosotros como el pan de vida. Y damos gracias, Señor, y damos gracias. Lo queremos recibir, Señor. Lo aceptamos, Señor, porque es el conocimiento de un Dios que ha dado a su unigénito por nuestra miseria, por nuestra condición. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien pagó el costo de lo que es Evangelio para nosotros.